Buenos días, tardes, noches, dependiendo del lugar y la hora que nos estén escuchando. Esto es un nuevo episodio del Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, @el profesor Canino en Instagram. Y como Y siempre, yo, me acompaña mi colega y amigo Román Urrutia, @rom.dogtrainer. Román, Ana, este o- episodio es especial, sí, totalmente. así Otra vez que que no se estamos, esperaban el saludo no de se lo esperaban, Gustavo. no se lo La esperaban. última vez que hiciste tú el saludo me dijeron, mire, ese buenos días estuvo como con menos energía. Lo Y siento, chicos, bueno, pero a veces es que buena se la lo banquen, alternancia. que se lo Es banquen. buena la alternancia, sí, exactamente. Muy Bueno, bien, ¿qué hacemos tenemos para esto. hoy? Hicimos esto porque hoy, esto ha estado, o sea, ustedes no tienen el esfuerzo que implica lo que va a pasar hoy. Tenemos un invitado hiper recontra especial, probablemente es de los más importantes que hemos tenido en el podcast, y es un psicólogo muy importante en España, se llama Ramón Nogueras. Ramón es psicólogo y divulgador, ha escrito un montón de libros importantes como ¿Por qué creemos en mierdas? Y otros más que ya nos va a conversar, pero usted no tiene idea del invitado especialazo que tenemos. Así que bienvenido Ramón Nogueras a nuestro podcast. Muchísimas gracias por haber hecho el espacio con nosotros. Bienvenido, Ramón, buenos días. Buenos días, buenas tardes aquí desde España. Yo cuando habéis dicho que es un psicólogo muy importante me he puesto a mirar a ver quién más había, porque no considero que yo sea un psicólogo importante. Vamos, pinto menos que un concejal de Cuenca, pero vale, gracias por las malas palabras, supongo. Está buenísimo. Bueno, Ramón, la verdad es que yo, de nuevo, como te había comentado, soy fan de tu trabajo, del trabajo de divulgación que has estado haciendo. Y recuerdo que una de las, digamos, de ese material que me fui encontrando en redes sociales sobre tu trabajo, fue como también estás haciendo un podcast sobre, eh, bueno, sobre cómo debería ser el proceso terapéutico. Y en una de estas Ujú. dijiste así como que, bueno, tú sabes, yo soy de las personas que si tú vas a un psicólogo y la cosa como que no sabes cuándo termina y no te dan un plan claro y no sé qué, y no tiene como una estructura nítida y tú sabes cuándo va a terminar, esa mierda es una estafa, ¿no? Fue como, what the fuck, ok, esto está buenísimo. Y ahí me fui en una pendiente resbaladiza y más nunca regresé después que empecé a escuchar tu material. Entonces, bueno, Bueno, cuéntanos hay un que tener poco. mucho tiempo libre ya a esta altura, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, cada vez que paseo mi perra estoy ahí escuchando algún material nuevo. Entonces, bueno, para empezar un poco, no, la verdad es que no quisiera que estemos tanto como echando el cuento clásico de, bueno, ¿cómo empezaste? Y no sé qué. Tal vez nos podemos ir un poco más adelante y adelantarles a las personas rapidito que, hasta donde tengo entendido, tú empezaste queriendo estudiar programación para videojuegos y luego terminaste en Sí, es psicología. cierto. Yo hice 2 años de ingeniería informática, lo que aquí se ¿Qué? llamaba en aquella época ingeniería superior de informática. Y bueno, pues al cabo de 2 años, pues vi que aquello no era lo que yo quería hacer y la otra vocación que yo siempre había tenido era psicología y dije, bueno, pues voy a probar a hacer un año de psicología, si no me gusta, pues vuelvo de ingeniería y termino. No sabía muy bien qué hacer, pero en primero ya me enamoré de la carrera y bueno, pues ya fue todo derecho. Pero sí, me gustan mucho los videojuegos y en un principio, pues mi aspiración era diseñar y desarrollar videojuegos. Lo que pasa es que luego, pues claro, una cosa son los videojuegos como usuario, otra cosa son los videojuegos como desarrollador. Y Claro. eso a descubrir en la facultad. Me alegro mucho de todas formas porque aprendí un montón de cosas que luego me resultaron muy útiles. O sea que yo considero que ese fue un tiempo bien invertido pese a todo, pero vaya, que cuando empecé a estudiar psicología dije, bueno, yo quiero dedicarme a esto. Igual seguramente deben haber un montón de personas de equipos de psicólogos digamos, en los equipos que hacen videojuegos para entender un poco cómo mantener al jugador como Conectado, con conectado, yo me recompensa. imagino, ¿no? No sé, Hombre, pero... yo sé que eso es particularmente cierto en el desarrollo de los juegos de móvil, por ejemplo, bueno, Ujú, ya, supongo que ya será un clásico abandonado, el Candy Crush y los claro. juegos que en su día sacaba Zynga como el Farmville y todas estas cosas, que es un tipo de videojuego del que yo estoy muy desconectado. Pero sí, los juegos, sobre todo pensados para plataforma de móvil, sí suelen hacer uso de analista de conducta y Claro, de ingeniero de la conducta para tratar de maximizar el tiempo que la gente pasa jugando, el tema de que la gente haga microtransacciones y tal. Es una de estas cosas que me hace muchísima gracia, ¿no? Porque siempre te encuentras algún tonto que dice que el conductismo no funciona y está superado dentro de una red social que es una caja de Skinner, en un móvil que es una caja de Skinner y tal, y te dice que el conductismo no funciona mientras el gilipollas es como una rata dándole a dándole la ahí. palanquita a ver si caen los peles, ¿sabes? O con una paloma picando en un botón y viene el tonto y te dice, el conductismo no funciona y dices, pero claro, es que no tengo ni el lenguaje para hablar contigo, o sea, es que no, quiero decir, perdón, tú no tienes el lenguaje,
para poder hablar de esto conmigo. Y no pretendo con esto ser petulante, simplemente es el hecho de que si ni siquiera te das cuenta de en qué contexto estás, es que no hay conversación que tener. Es una de las razones por las que también ya me acabé cansando del tema de redes sociales, me aburrió muchísimo ya lo de casi unos meses y tal, y la divulgación que ahora se lleva a cabo más en la newsletter que hago y bueno, y en las charlas que sigo haciendo. Ahora en el mes de mayo hablaremos sobre conducta autolesiva de Ganando Ciencia, hablaremos de investigaciones clásicas de Iwata, que además Iwata hizo también un montón de investigaciones muy interesantes sobre conductas problemáticas en animales, especialmente en perros. De hecho, tiene un artículo precioso sobre autolesiones en un babuino. Y porque es que justo, pues lo comentaba antes de empezar el programa, vengo de Zaragoza, donde he participado en el Congreso de ABEPA, que es una asociación veterinaria, y me han hecho el honor de pedirme que haga la primera charla en el precongreso y precisamente hemos estado hablando de cómo el análisis funcional puede ser de utilidad para los etólogos y para los veterinarios que trabajan con problemas de conducta, porque además, sorprendentemente, yo al principio pensaba que no. ¿Qué coño le voy a hablar yo a esta gente? Si esta gente tiene que saber lo que yo más. Pues resulta que, aunque sí están familiarizados con los principios del aprendizaje y saben lo que es un condicionamiento y saben lo que es un reforzador y saben un montón de cosas, la metodología del análisis funcional pues le era desconocida. Así que, bueno, pues allí fui yo a explicarle un poco en qué consistía, a presentarles casos, que no hay tantos como cabría esperar, me ha sorprendido, o sea, es una cosa que yo pensaba que llevan toda la vida haciendo, de uso del análisis funcional para modificar pues, conductas problemáticas pues, en perros, en gatos y en general en cualquier tipo de animal con el que un veterinario trata. Y es un campo de investigación bien bonito, ¿eh? Bien bonito. Sí, claro, quiero dar, es que aquí tenemos 1000 preguntas, Ramón, pero yo también he seguido tu contenido y bueno, yo lo voy a decir con un poco de vergüenza, ¿sí? Yo soy psicólogo, que me formé en psicología clínica, ¿vale? Y aquí viene la parte vergonzosa. Luego hice 8 años de psicoanálisis y orientación lacaniana. Pero aprendí un montón y hoy día con los perros evidentemente... ¿De dónde eres, si puedo preguntártelo? Yo soy de Venezuela. ¿De dónde eres? Pues hombre, es que en Latinoamérica el psicoanálisis tiene mucha fuerza y al final también uno no se puede sustraer a su contexto. Y entonces, pues hombre, si estás en un contexto donde el psicoanálisis tiene mucha fuerza, pues es lógico que te inclines por eso, es que tampoco tiene más historia. Hombre, lo importante es que hayas podido descubrir la psicología basada en la evidencia, que yo creo que te será mucho más útil, pero vamos. Absolutamente. Es que imagínate, que ser conductista en Argentina, como mi colega Juan Martín Florisa, eso es como ser negro en Alabama. Se ve horrendo. Exactamente. Sí, y ahí lo que quería es como en qué momento y quizás como por qué razones es que empieza a surgir la idea de que el conductismo es obsoleto y que no funciona, porque en su momento, evidentemente, todos los desarrollos de Watson, de Skinner, etcétera, estuvieron como muy en auge. ¿En qué momento fue eso tan golpeado? Bueno, a ver, yo no soy historiador de la psicología, así que probablemente alguna persona con más conocimiento pueda aportar más, pero lo que yo entiendo es que comienza con la llamada revolución cognitiva. Y el acontecimiento más llamativo de esto es una crítica que hace Noam Chomsky, el lingüista, a la obra Conducta Verbal de Skinner, que es una crítica cuya característica más destacable es que Chomsky no se ha leído el libro ni por el canto, te digo que critica, porque básicamente pues es como... Yo digo mucho la coña que el conductismo es el marxismo de la psicología, porque al margen de que a uno le guste o no le guste Marx, que yo ahí no me voy a meter porque ya estoy muy cansado de estas cosas, lo cierto es que la gran mayoría de críticas que se le hacen al marxismo son críticas de gente que no ha salido un libro de marxismo ni por el lomo y que además le atribuyen al marxismo cosas que no dicen. ¿Que será que es que no hay cosas que criticar? Pues con el conductismo pasa lo mismo. Uno puede criticar el trabajo de Skinner porque el trabajo de Skinner, como cualquier trabajo científico, es criticable. Claro. Pero, claro, es que a los conductistas se le atribuyen cosas que es que ningún conductista le ha dicho en la vida, ¿sabes? Entonces, la crítica a Chomsky fue así. Y Skinner optó, a mi modo de ver incorrectamente, por extinguir ese comportamiento. Yo paso de puta cara. De hecho, otro psicólogo, McQuarkodale, sí escribió una réplica muy detallada a Chomsky que le da una vuelta por el suelo que flipas, pero resulta que a McQuarkodale pues no lo debía conocer ni su puta madre y entonces aquello pasó sin pena ni gloria. Entonces, como Skinner pasó 8 kilos de Chomsky, pues Chomsky dijo, pues hemos ganado. Y eso hay gente que lo señala como el inicio de la revolución cognitiva. Por otro lado, en el ámbito de la terapia, pues había terapeutas, pues estaban Meichenbaum y estaban otros, que criticaban que el conductismo supuestamente pues, no se ocupaba de las cogniciones, de los pensamientos, del diálogo interno de las personas. Que, hoy insisto, Skinner en el año 57 había escrito Conducta Verbal Humana, que es un puto libro dedicado a hablar exclusivamente de eso. Pero bueno, pues ya está. El conductismo no se ocupa de las emociones, pero las primeras investigaciones de conductismo de Watson son sobre ansiedad y emoción. El conductismo no se ocupa del pensamiento, pero Skinner saca un tocho que se llama conducta verbal y, por lo visto, eso no ocurrió. Entonces, a partir de los años 60 aproximadamente empiezan a aparecer esas críticas, empieza a aparecer además la psicología cognitiva porque, insisto que yo no soy historiador, con lo cual puede ser que esté diciendo alguna incorrección o alguna inexactitud,
empieza a aparecer el modelo de procesamiento de la información. Y al principio los cognitivos pues lo utilizan mucho, ahora ya no tanto, y ahora la psicología cognitiva va por otros derroteros, la metáfora del ordenador, del procesamiento de la información y de la mente como un sistema que procesa información. Y bueno, pues aquí pasa lo que pasa en cualquier otra empresa humana, pues que hay modas, que hay normas culturales, que, en fin, que las cosas, pues además la gente asume incorrectamente eso de lo más nuevo es necesariamente mejor, etcétera. Y bueno, pues el conductismo, además, comete un error, y eso es un error que, por ejemplo, autores como Paul Chance lo señalan en 2005, que es que nunca hemos dado la batalla de la divulgación. Nunca hemos dado la batalla de la comunicación pública y hemos dejado que nos coman el terreno. Entonces, claro, es lo que Chance decía, hemos estado pues, muy metidos en nuestros laboratorios, hemos estado muy metidos en nuestras consultas, haciendo pues, nuestras cosas, obteniendo resultados, pero nunca ha habido un esfuerzo. Yo, por ejemplo, explicaba esta mañana que hay intervenciones del año 50, 1954, 1959, en las que hay intervenciones conductuales exitosas para tratar cosas TDAH, para tratar cosas como la catatonia en esquizofrénicos, como para tratar montones de problemas gordísimos, y nadie se acuerda. Mira ¿Por eso. qué? Porque fuera del entorno de la revista académica, claro, hoy día se publican revistas académicas conductistas. Sí, claro. ¿Tienen la tirada que tienen otras revistas de psicología de otras orientaciones? No la tienen. Entonces pasa un poco eso. Luego, fijaros que es gracioso porque en la supuesta crítica de Chomsky a Skinner, que supuestamente validaría el modelo lingüístico de Chomsky, de todo esto de la gramática generativa y que hay unas estructuras preparadas ya, luego se ha abandonado, ya la acabó abandonando por falta de evidencia. La gente todavía diciendo, porque Chomsky critica a Skinner y tenía razón. Digo, tú, de verdad, no sabes de lo que estás hablando. No pasa nada. Hay mucha gente que cree que Skinner ganó, o sea, que Chomsky ganó, pues porque Skinner pasó de su cara, porque Skinner pues tenía otras cosas que hacer, en mi opinión, pero creo que Skinner se equivocó, porque Skinner podría haber publicado simplemente un artículo diciendo Chomsky, al favor de leerte el puto libro antes de comentar y está. Porque Chomsky, no sé de qué libro habla, pero no habla de conducta verbal humana, porque no te lo leíste o no lo entendiste. Y de hecho, es lo que dijo Skinner en un ámbito privado. Dijo, yo creo que este señor no ha entendido muy bien lo que he escrito. Y luego pues se dedicó a sus cosas, a investigar y a currar, porque era un señor muy currante. Y yo creo que ahí, pues efectivamente, el conductismo pierde ojo. La postura de que el conductismo está muerto, obsoleto, no sé qué, no sé cuánto, hay una postura que te encuentras más en círculos, pues, psicoanalíticos, no sé qué, en otros círculos, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la Universidad de Granada, que es una universidad pues, que tiene un carácter muy cognitivo-conductual, una área de investigación básica muy potente. La idea es, oye, el conductismo ha hecho grandes aportes, aquí por los principios del aprendizaje, la modificación de conducta, estas son cosas súper útiles, nadie discute que esto es, vamos, fantástico, pero bueno, pues no han ido más allá, como que alcanzaron su límite y ahora pues llega la psicología cognitiva y como que nos permite hacer más cosas. Bueno, ya ahí pues podemos debatir hasta qué punto todos estos avances, sí, no, tal, eso ya. Ojo, yo estoy completamente a favor del carácter científico de la psicología cognitiva y yo considero que en psicología cognitiva se hace muy buena ciencia y tengo cero problemas con ello, ¿vale? O sea, a mí no me sitúo en ese movimiento, pero yo no tengo absolutamente nada malo que decir de ellos. Creo que no aciertan en algunas cosas, pero bueno. Y ahí justamente, entendiendo como justamente eso que estás diciendo, que, digamos, estudiaste en la Universidad de Granada, que tiene una base cognitivo-conductual, y pasaste de cognitivo-conductual a conductismo puro, ¿no? Radical, que es ahora como esta corriente. ¿Qué fue, lo que te hizo migrar de esa, digamos, esa corriente a otra? ¿Y por qué sientes que en este punto tal vez puedan haber más aportes desde la óptica del conductismo que es el cognitivo-conductual, ¿no? Y un poco para las personas que no entienden como que cuáles son las diferencias entre uno y otro, no sé si se puede. A ver, mi aproximación al conductismo viene un poco pues, por casualidad, ¿no? De la mano de un compañero que también se ha dedicado mucho a la divulgación en su tiempo, que es Parquio Delgado, que era un psicólogo que trabaja en Tenerife, es un tipo estupendo. Y entonces en su día, pues de esto pues yo él se empezó a dedicar a la divulgación, o también hacía algo de divulgación, sobre todo acerca de pseudoterapias y demás, al mismo tiempo que yo empezaba. Y entonces, pues hablando con él por internet, pues me comentó que él trabajaba con la terapia de conducta y me puso en contacto con algunos autores. Entonces dije, hostia, este muerto está vivo. Y ya empecé a acercarme. Yo en aquel momento, y esto es paralelo a lo que, si no estoy recordando mal lo que él me contó, que a lo mejor lo estoy citando mal, si así es, Parquio, disculpa, me comentó también, yo tenía una cierta insatisfacción, ¿no? Con la terapia cognitiva y con el tipo de trabajo, porque además la terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, se han hecho análisis de componentes que muestran que los componentes que son eficaces en la terapia cognitivo-conductual son los conductuales, no los cognitivos.
O sea, y yo ya estaba empezando un poco a decir, a ver, creo que no estoy haciendo nada malo. O sea, no es como, por ejemplo, pues, oh, Dios mío, me he pegado 10 años haciendo del gilipollas psicoanalista lacaniano, que eso sí que tiene que doler, sino que, bueno, pues que digo, vale, pues he estado trabajando de un modelo, pero, coño, estoy viendo y este tiene una aplicación súper interesante. Entro en contacto con las terapias contextuales. Resulta que no solo el conductismo no está muerto, sino que es que además se ha producido la última, lo llamamos generación, yo estoy muy en contra de ese término, pero bueno, para que el público nos siga, ¿no? Lo que ahora se denominan terapias de tercera generación, la última generación de terapia basada en la evidencia, son terapias de conducta. Hombre, pues para estar muertos. Entonces, pues nada, volví a entrar en contacto con el análisis funcional, que es una cosa que en la carrera pues la habíamos visto, pero la habíamos visto por encima y además, pues bueno, pues, los profes conductistas que había algunos en la facultad, pues quizás, no sé, no hicieron el trabajo de persuasión tan bien como cabría, etcétera. De hecho, algunos de ellos incluso te apartaba activamente el conductismo porque tú decías, si el conductismo es este tío. Pero bueno, que también, que como todo, también esos mismos profesores luego por otro lado tienen gente súper devota, que tampoco es el tema. A mí me pilló en ese momento y yo salí de allí pensando pues lo mismo, pues eso, el conductismo es una corriente que ha hecho muchos aportes, el conductismo ha enseñado cosas muy chulas, máximo respeto siempre por el rigor y la meticulosidad con la que trataban de aproximarse al estudio científico de la conducta, con lo cual yo tal, pero bueno, en ese momento pues yo me encontraba más cerca de la idea de, bueno, pero es que despreciar la mente, claro. Ahí yo estaba repitiendo un poco muchos de los lugares comunes que se dicen acerca del conductismo. No es que los conductistas no creen en la mente, no, yo no es que crea ni deje de creer, es que primero me tienes que definir qué es la mente, me tienes que explicar, y cuando tú me expliques qué es, pues ya podemos hablar. Y luego, además, el tema de pues, que a los conductistas pues, no les interesa el pensamiento, no les interesa la conducta privada, no sé qué, que luego, a poco que te pones a estudiar, pues eso no es verdad. Es cierto que hay variantes del conductismo y, bueno, pues puede haber igual 14 tipos de conductismo, según autores pues, como Marino Pérez, 14 tipos de conductismo. Hay conductismos que no se preocupan de los eventos privados porque consideran que el evento privado que no se traduce en conducta manifiesta es irrelevante. Y eso existe. El conductismo teleológico de Racklin o el conductismo metodológico inicial de Watson, pues, existen. Pero el conductismo radical, donde yo me sitúo, considera pues, que los eventos privados, los sucesos que solo el organismo, solo la persona en este caso puede observar, ¿no? Pues tus pensamientos, tus sentimientos son también objeto de estudio de la psicología, claro, con las limitaciones que da el hecho de que estás basándote en autoinformes, que te estás basando en descripciones que pueden estar, pues claro, sesgadas, hay que reconocer esa limitación. Pero lo que Skinner sostenía, y luego creo que la evidencia ha sostenido abundantemente y más a la luz de los avances en terapias de tercera generación, es que los eventos privados, los pensamientos, las emociones, son conductas que están sujetas a las mismas leyes que las conductas manifiestas y se pueden modificar, igual que tú puedes modificar pues, una conducta de morder en un perro o una conducta de tocar o no tocar la guitarra. Claro. Y entonces, bueno, pues a medida que iba leyendo me fui fascinando porque además el conductismo para mí lo que lo hace ser mi elección filosófica es el hecho de que el conductismo aspira a un principio muy importante que es la parsimonia, que es no dar una explicación más compleja cuando una explicación más simple puede ser suficiente. Y en psicología hay muchísimas inferencias, muchísimos conceptos, muchísimas estructuras que es un poco el plan de, bueno, el lazo articulatorio, una crítica que se le hacía mucho al lazo articulatorio de los psicólogos del lenguaje, que el lazo articulatorio, los conductistas decían, bueno, pero ¿eso dónde está? No, es que no es que haya literalmente un lazo articulatorio, es que esto es una estructura de alguna clase que debe hacer más o menos esta función. Y dices, bueno, pero ¿tú lo has visto? No, tú puedes inferir razón. No, esto es una cosa que está ahí para que te cuadre el modelo. Claro, porque no estamos hablando tampoco de lo mismo que ocurre cuando, por ejemplo, en astronomía un astrónomo dice, yo no lo veo, pero ahí tiene que haber un planeta porque hay unas alteraciones en la gravedad y hay unas alteraciones en ciertas variables físicas que, por tanto, ahí tiene que haber un planeta. Y yo además te puedo decir, este planeta tiene que pesar tanto y tiene que tener esta densidad y tiene que ser así, así, así. Claro. No, estamos hablando de inferencias que, bueno, pues también han evolucionado y ahora, por ejemplo, una crítica que se le hacía antes al cognitivismo de que eran dualistas y que al final era lo mismo de volver a la mente separada del cuerpo y no sé qué, eso hoy día no es así. La psicología cognitiva hoy día no es para nada dualista y esa sería una crítica errónea también. Pero bueno, a mí me gusta el conductismo porque al final, además, es extremadamente pragmático, claro. Yo al final, yo no soy, bueno, hasta hace poco que he empezado a dar los primeros pasos en el doctorado, yo no soy un investigador. Entonces, claro, evidentemente al final lo que yo necesito son herramientas aplicadas para realizar mi trabajo. Y el análisis de conducta, en mi opinión, es insuperable en eso. Ahora mismo, a día de hoy, yo no conozco alternativas mejores. Como todo,
ir en el futuro, yo no sé, ya lo veremos. Pero a día de hoy ningún otro modelo de trabajo, ninguna otra filosofía, ninguna otra herramienta me da la precisión, la flexibilidad y la capacidad de abordar cualquier comportamiento que da el análisis de conducta. A día de hoy, en unos cuantos años, pues ya veremos. Está muy bien. Oye, Ramón, ahí antes de que entráramos en este tema, que me parece muy interesante, también que estabas mencionando como un poco el tema de, bueno, cómo las redes sociales básicamente son una caja de Skinner, ¿no? Y que de alguna manera los videojuegos también pueden como jugar un poco ese rol. Y dentro de, bueno, yo creo que todas las industrias han sido afectadas, ¿no? Por las redes sociales, por supuesto. Y la industria canina no es la excepción. En ese sentido, a mí me parece interesante la mirada, tal vez desde el conductismo, en el caso muy personal tuyo también. ¿Cómo percibes como el impacto de las redes sociales en, no solamente como en la población? Ahí yo estoy seguro que tú estás al tanto, por ejemplo, del trabajo de Jonathan Haidt sobre un poco como... Sí, pero es que es basura. Lo ves como basura. A ver, empecemos por ahí, como por qué sientes que... A ver, no es que lo sienta, es que se inventa las cosas. Ya está. O sea, Jonathan Haidt pretende demostrar una causalidad, esto es, la causa de un presunto incremento en el número de diagnósticos y el número de suicidios en población juvenil se debe a la aparición masiva de los móviles en el mercado y especialmente en manos, pero es que en primer lugar una correlación no demuestra una causalidad. En segundo lugar, es que la correlación no existe. Es que el número de suicidios, por ejemplo, en la mayor parte de países del mundo, no en todos, pero como tendencia en general, se mantiene una tendencia estable o a la baja hace muchísimos años. No hay tal aumento de suicidios, especialmente en población juvenil. Pero es que es más, este fenómeno que parece ser un fenómeno anglo, y especialmente estadounidense, se explica mucho mejor si hace, porque vamos a hablar solo de los suicidios, que al final de cuentas los suicidios en principio son un desgraciado suceso, pero que se puede contabilizar de manera objetiva. Es decir, podemos decir tantos jóvenes se han quitado la vida, ¿no? Insisto en que no pretendo con esto, porque además una cosa que te acusan mucho los tarados que hay por redes, es que no tratas, es que no respetas los suicidios. Si lo respeto, precisamente porque lo respeto, creo que hay que mirarlo con rigor si queremos hacer algo al respecto. Entonces, evidentemente, partiendo de la base de que cada suicidio es una tragedia y que evidentemente se debe intentar hacer el máximo en nuestras manos para prevenir y para evitar que estas cosas ocurran, yo entiendo que para eso lo primero que tenemos que hacer es mirar el fenómeno con la máxima objetividad. Entonces, hay otros factores que explican muchísimo mejor este fenómeno, como por ejemplo la crisis del fentanilo. El hecho de que muchísimos jóvenes vienen de familias donde hay adicción, donde hay violencia, donde hay una inestabilidad económica, donde hay, no sé, tiroteos en las escuelas. Quiero decir, es que cuando empiezas a mirar, resulta que hay montones de factores que explicarían mucho mejor esa supuesta subida en el índice de suicidio, pero es que además ahora están dando marcha atrás, porque ahora los datos indican una bajada. Es que no tiene puto sentido, pero se lo van a atribuir a ellos. Hay una newsletter de un autor que se llama Mike Mails, que es interesantísimo, porque básicamente este señor tiene una newsletter que es Me cago en Jonathan Haidt, ¿vale? Y se dedica constantemente a revisar los datos, y estamos hablando de un señor que maneja los datos del Centro de Control de Enfermedades americano, el CDC, que es exactamente los mismos que supuestamente usa Jonathan Haidt, y entonces lo que es un metodólogo y se dedica a exponer todas las trampas que ha hecho. Jonathan Haidt no tiene en cuenta ningún estudio que contradiga su punto de vista, porque, hombre, una cosa sería que presentase la evidencia y dijese, bueno, vamos a ver, yo tengo esta evidencia, hay otros autores que presentan evidencia contraria y yo creo que estos autores se equivocan por A, B, C y D. Vale, pues ok, de acuerdo, puedes estar en lo cierto o puedes estar equivocado, pero eso es riguroso. Pero no, el tío coge la evidencia que conviene, que son estudios más muchas veces muy mal diseñados, estudios con, en fin, muchísimos problemas metodológicos, y la que no, pretende que no existe. Pero lo cierto es que no se da. Y luego viene la segunda parte, que es más escandalosa todavía. Ese supuesto incremento en problemas de salud mental no es un incremento en diagnósticos. Porque si jugamos con las reglas. Y si no, no. Si tú quieres hablar de incremento de diagnósticos, esos diagnósticos tienen que hacerse siguiendo los manuales diagnósticos que hay ahora mismo en vigor. Y yo no estoy a favor de esos manuales. Yo no estoy a favor de la DSM, yo no estoy a favor de la CIE. Pero si vamos a jugar, vamos a no hacer trampas. Entonces, claro, tú no puedes hacer una encuesta a un chaval y preguntarle, por ejemplo, si en algún momento en los últimos 6 meses se ha sentido desesperanzado, y de ahí concluir que ese chaval tiene una depresión. Claro. Para decir que este chaval tiene una depresión, se tienen que dar unos requisitos, unos criterios diagnósticos, y tú no has mirado que eso sea cierto. Tú estás basándote en una puta encuesta. Es una encuesta. Y una encuesta no es un diagnóstico. Entonces, claro,
Además, si haces las preguntas de una forma lo bastante secadita, las chavales te van a contestar lo que salga a los cojones. Es como un documental que sale aquí en España, que es una oda al bochorno, que se llama Generación Porno, donde yo lo vi por no sé por qué, porque me gusta hacerme daño, supongo, y veía a la gente, pues básicamente diciendo que en la guardería hacían orgías y todo eso, y yo lo que pensaba era, en aquella vez que vinieron del Plan Nacional sobre Drogas a mi instituto a hacer una encuesta sobre el consumo de drogas, y todos dijimos que nos metíamos de todo. Nada más que por trolear al encuestador, ¿sabes? Y encima le dije, es que te estás riendo de ti, eres tonto, o sea, es que eres tontísimo. Cuando luego miras los datos, ¿qué sucede? Pues la tendencia, la tasa de suicidio, la tasa por 100.000 habitantes, que es un indicador razonablemente objetivo, pues si visitas la OMS, visitas a World in Data, que usa datos oficiales, etcétera, pues puedes ver que la tendencia es o plana o en descenso, dependiendo del país. En muchos países. Hay países en los que ha aumentado, cuidado, también es cierto. Pero ahí parte de esa explicación puede ser el hecho de que es que ahora se están registrando como suicidios, cosas que antes no, pues porque el suicidio tiene un estigma. Y hay muchos países donde el suicidio es vergonzoso y por tanto se puede ocultar, se puede declarar como un accidente o pueden ocurrir muchas cosas. En España pasaba así hace poco. Que alguien se matara era casi una vergüenza para la familia. Y hasta hace poco en España, por ejemplo, había una forma de suicidio, el suicidio por tráfico, o sea, el conductor suicida, el conductor que se suicida a los mandos del coche, que se computaba como muerte en accidente de tráfico. Es que no es fácil hablar de esto. Entonces, claro, si vamos a hablar con seriedad de este tema, vamos a ser serios. Y además es que luego hay montañas de investigación que el señor Hayes se pasa por el culo, que muestran que en algunos casos las redes sociales pueden tener un efecto protector para los jóvenes. Por ejemplo, jóvenes que tengan dificultades para establecer relaciones en su entorno inmediato, pero que pueden encontrar ese apoyo y ese vínculo social en las redes sociales. En segundo lugar, hay muchas preguntas que no se hacen porque se asume que correlación y causa, y las correlaciones van en las dos direcciones. Por ejemplo, las redes sociales hacen que los chavales estén ansiosos. O quizá los chavales que están ansiosos usan más las redes sociales. ¿Cuál es cuál? Bueno, eso. No, porque eso hay que comprobarlo. La tasa de la polla. ¿Los chavales que hagan Facebook están mejor? Algunos sí. Insisto, yo ya he dejado de usar redes sociales y estoy en la gloria. Y yo soy el primero que dice que hay muchísimas formas mejores de pasar el tiempo y más provechosas que están en redes sociales. Pero, insisto, igual que yo no te voy a decir que te bebas 5 litros de Coca-Cola todos los días, tampoco puedes decir que la Coca-Cola da cáncer, porque no es verdad. Pues como con esto es un pánico moral. Pero es un pánico moral que va pues muy en el signo de los tiempos y que además encaja pues, con una serie de ideologías conservadoras. Insisto, yo considero que las empresas tecnológicas detrás de las redes sociales son execrables, pero no en realidad no hay entonces como evidencia científica de que las redes sociales puedan estar creando como más ansiedad o tal vez cámaras de eco o personas más fanáticas. No, de hecho, el fenómeno de las cámaras de eco también ha sido ya abundantemente refutado en estudios serios, etcétera. Y ojo, voy a volver a insistir. Esto no quiere decir que Internet sea, no sé, el bosque del Orient, del Señor de los Anillos, lleno de elfos y de belleza y tal. ¿No? Internet puede ser un sitio de mierda. Pero Internet no ha inventado nada que no existiera. Y, en segundo lugar, lo que nos tenemos que plantear es, precisamente, si los chavales pasan muchas horas en redes sociales, vamos a mirar cuántas horas pasan los papás. ¿Y por qué para ellos es malo y para ti no? Claro. ¿Por qué? No sé, nadie se ha planteado eso. No es que ellos se están formando, claro que sí, José Luis, tú tienes 45 años y crees que las vacunas llevan virus, pero es que el problema es que los chavales las vacunas llevan microchip, pero el problema es que los chavales están formando. Tú no, tú eres listísimo, tú estás súper formado. No te han dado suficientes con un cenicero en la cabeza, no te han dado suficientes veces para que tú creas que la Tierra es plana, José Luis, o que no creas tú. ¿Entendés lo que quiero decir? Es que a mí me parece absurdo. No es que los chavales, mira, yo le he quitado el WhatsApp a la gente de más de 60 años, te lo digo completamente en serio. O sea, las cosas que le llegan a mi madre por su grupo de WhatsApp son apocalípticas. Sí, hay veces que se lo digo, mamá, te voy a quitar el WhatsApp, te lo juro. O sea, no puedes estar expuesta a esta mierda. ¿Entiendes? Pero esto ya es una cuestión más personal. El caso es que con la evidencia que tenemos a día de hoy, no podemos decir que las redes sociales tengan un efecto ni bueno ni malo en la gente. A título personal, yo opino que hay formas mucho más productivas de invertir el tiempo de hoy. Claro. Y en ese sentido, mencionaste algo también súper relevante, que era una de las cosas que también quería consultar, de cómo lo ves tú. Porque bueno, todo esto también haciendo alusión un poco a cómo tal vez dentro de la perspectiva de Hyde, este tipo se pasó por el forro algunos estudios y tal vez escogió un algunos no. Bueno, un montón por lo visto, entonces hizo un montón, hizo un cherry picking, no sé qué, y además hablaste de estudios mal diseñados o que no estaban bien metodológicamente. Y la pregunta aquí entonces es,
existe mala ciencia, hay estudios mal hechos, y cómo identificarlos, ¿no? Un poco como, ¿cómo sabe uno, ¿no? Cuando un estudio. Hostia, es que eso... Y es porque también mencionaste las encuestas, y ¿sabes A por qué ver, te lo pregunto, Ramón? Porque en el mundo de la industria canina y de la conducta hay debates gigantescos sobre sí, cómo sí, abordar la sí. modificación de He conducta. descubierto el tema de los comunicadores animales y estoy con el culo torcido. O sea, Oh, empecemos, no nos metamos ahí. yo lo sabía, me lo han explicado en el congreso en el que he venido esta mañana. Me parece, también os voy a decir que me siento mucho mejor, porque la verdad es que yo pensaba que mi profesión era la única que estaba llena de soplapollas y no, oye, más o menos la cosa está igual en todo el mundo, porque luego yo hablo con nutricionistas, están igual, y con fisioterapeutas y están igual, o sea que está bien. O sea, me siento mucho mejor pensando. Y me he interesado los comunicadores animales y no doy crédito. No, y hay mucha gente pagando esa mierda, o sea, no tienes idea. Sí, sí, sí. Pero claro, dentro de estos debates muchas veces se usa como estudios, digamos, como una especie de arma, ¿no? Como, se convierte como un arma, ¿no? Argumentativa, obviamente, pero a veces cuando ves los estudios es como, oye, pero yo no sé si estoy seguro que esto que muestra el estudio es lo que dicen uno, la interpretación del propio autor y a veces el reportaje, que es lo peor, ¿no? Que a veces toman reportaje y el reportaje es una interpretación del abstract o de la conclusión y cuando ven crudiriñas en el estudio es una encuesta de mierda. Entonces, ¿cómo, Claro. cómo uno ver eso, ¿no? Como, hay mala ciencia y... Es que es muy complicado. Primero tenemos la mala ciencia, que es la ciencia que es fraudulenta, que es la ciencia pues, en la que se falsean los resultados o en la que no se falsean, pero se realizan una serie de manipulaciones estadísticas hasta que sale lo que tú quieres que te salga. Y eso es excesivamente complejo y además yo no soy precisamente la persona, habría que hablar con metodólogos para que explicasen en más detalle en esto. Pero a ver, la mala ciencia ocurre en varios momentos, sobre todo cuando hay falta de rigor. En primer lugar, si el estudio saca conclusiones causales en base a una correlación o el que está hablando del estudio saca conclusiones causales en base a una correlación, pues probablemente eso sea mala ciencia. Es decir, por ejemplo, el tabaco, esto es una cosa que a mucha gente no le entra en la cabeza, el tabaco no causa cáncer. Y la gente se cae diciendo, ¿cómo puede ser verdad, Ramoncito? No, el tabaco aumenta el riesgo de cáncer. Entonces, hay personas que no fuman nunca, ni han fumado nunca, ni fumarán nunca y tendrán cáncer de pulmón. Hay personas que fumarán toda su vida y no tendrán cáncer de pulmón. Hay personas que fumarán y tendrán cáncer de pulmón, todas las combinaciones posibles. Claro. ¿Qué es lo que sucede? Que si fumas, la probabilidad de que tú desarrolles un cáncer aumenta. Entonces, confundir riesgo con causa también es una señal de mala ciencia. Y esto en psicología pasa un montón. Por ejemplo, ¿el abuso sexual infantil causa los problemas psicológicos? No. El abuso sexual infantil es un riesgo mayor de problemas psicológicos. O sea, una persona que sufre abuso sexual en la infancia tiene más riesgo de padecer un trastorno psicológico en la edad adulta. Eso es cierto. Pero no necesariamente si tiene un trastorno psicológico en la edad adulta tiene relación con el evento de la infancia. Puede ser que sí, puede ser que no. Es complicado. Entonces, la mala ciencia, además, muchas veces, aquí ya entramos en detalles metodológicos, pues, por ejemplo, cómo está diseñada la muestra, cómo se ha seleccionado la muestra. A veces se publican revisiones de estudios, metaanálisis, es que hay un metaanálisis que dice no sé qué. Mira el metaanálisis, en el metaanálisis hay 4 estudios. Con esto no puedes demostrar una puta mierda. La muestra de sujetos. Hay grupos de control en el diseño si estamos hablando de un ensayo clínico. ¿Con qué estás comparando? ¿Estás comparando cosas que se pueden comparar? ¿Estás comparando grupos en condiciones de verdadera similitud para poder comparar si un procedimiento es más eficaz que otro? No, mira, un detalle muy tonto. Cuando esta mañana estaba hablando de aplicación del análisis funcional a resolución de problemas de conducta, hay un estudio muy interesante en el que se aplica análisis funcional a la conducta de 3 gatos que tienen tendencia a mostrarse agresivos cuando se les acaricia, ¿vale? Lo cual, pues, evidentemente, hace que los gatos no se puedan adoptar, porque nadie los quiere. Entonces, en la primera fase del estudio de la intervención, los entrenadores, los analistas de conducta, dicen, vale, no sabemos por qué el gato araña. Entonces, y el gato no nos lo puede decir. Así que lo que vamos a hacer es plantear 5 condiciones posibles, una de las cuales es una de control, para ver si la conducta del gato está controlada por una cosa o por otra. Fíjate, una de las condiciones de control es yo acaricio al gato independientemente de que el gato me arañe o no, de forma que mi conducta no sea lo que está afectando a lo que el gato hace. En otra de las condiciones, cuando el gato me araña, yo voy a reforzar positivamente esa conducta. En otra, voy a dejarle escapar para ver si se le escape lo que controla esa conducta. O sea, el gato me araña para apartarse de la caricia porque por lo que sea al gato no le gusta. Claro.
Aquí lo que estamos diciendo es que hay una serie de grupos y además es siempre el mismo gato, con lo cual podemos poner a prueba y comparar. El gato en estas circunstancias reacciona así, en esta reacciona así, por tanto la causa va a ser esta. Y luego efectivamente la intervención confirma la hipótesis. Pero en muchos estudios no se hace. Por ejemplo, mucha pseudoterapia en psicología no tienen grupo de control. Entonces cogen y dicen, vale, hemos cogido a 12 personas con depresión, le hemos hecho terapia gestal y al cabo de 6 meses, pues más de la mitad están de puta madre. Así que la terapia gestal es igual de eficaz que la terapia cognitiva, dices tú. ¿Qué mierda es? Ok. ¿Qué mierda es esta? O sea, ¿qué mierda es esta? No has comparado con un grupo control. Un grupo control es un grupo que no recibe tratamiento o que recibe lo que se llama tratamiento estándar, que a veces puede ser tratamiento con fármaco, con lo cual tendrías que tener dos grupos de control, tratamiento con fármaco y tratamiento, no tratamiento, lista de espera. Pero es que además no estás comparando con otras terapias. Entonces, claro, muchas veces no hay seguimiento para ver si los cambios en conducta se han mantenido en el tiempo. Se hacen encuestas y se toman las encuestas como si fueran diagnósticos. Y una encuesta, un estudio correlacional, es valioso, pero no es un estudio experimental. No podemos deducir causalidad de eso. O sea, para poder decir esto lo causa tal cosa, tienes que haber hecho un experimento, no una encuesta. Es que, claro, el tema de la metodología es un tema complejo y apasionante, porque incluso haciéndolo todo perfecto, Román y Gustavo, incluso haciendo todo perfecto, un estudio suelto no demuestra una puta mierda. O sea, si mañana alguien publica el estudio más sólido metodológicamente y mejor planteado, con la muestra más exquisitamente elegida, con el mejor análisis de los datos, con la interpretación más rigurosa posible, todo bien, 10 sobre 10, y ese es el único estudio que hay, lo único que podemos decir es, parece que podría ser que esto está causado por lo otro y hay que estudiar más, que es lo que suele poner al final de casi todos los papers, hay que estudiar más. Okay. Entonces, y ahí... claro, mala ciencia, por ejemplo, es cuando de un estudio preliminar, un estudio exploratorio, te dicen, ya está, ya hemos encontrado la cura contra el cáncer. Esto pasa mucho también en medicina. ¿No hemos encontrado la cura contra el cáncer? En ratones. Claro. En ratones. Y así. Entonces, la mala ciencia adopta muchas formas, pero muchas veces esa mala ciencia pues, viene también de fenómenos que no tienen que ver con la deshonestidad. Por ejemplo, hay veces que se plantean los diseños mal porque el científico es una persona y quiere que le salgan las cosas. Porque además, la ciencia no se produce en el vacío, la ciencia se produce en un contexto donde la publicación de resultados está vinculada a obtener resultados llamativos. Si miramos la famosa crisis de replicación de la que todo el mundo cacarea tanto sin hablar, a ver, las áreas de la psicología no replica. No, perdona, ¿qué psicología? Bájate. Porque hay áreas de la psicología en las que efectivamente hay un problema de replicación y otra área de psicología que no se han enterado. O sea, a ver de qué estamos hablando. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Si tú tienes un entorno que es publica o muere y mejor publica resultados llamativos, porque si no son llamativos no te los quiere publicar nadie, pues entonces a lo mejor la gente acaba haciendo trampa. Porque claro, si todo depende, si mi sueldo depende, si mi presupuesto depende, si poder seguir investigando depende de que yo publique estudios superatómicos, pues claro, lo voy a sacar de donde haya. Si en cambio un científico tuviese garantizada su continuidad, aunque solo se dedicara, por ejemplo, a hacer réplicas, de hecho ahora están apareciendo revistas en las que solo se publican artículos que son réplicas a otros estudios. ¿Por qué? Porque la replicación es una parte muy importante de la ciencia. Claro, en ese momento, ¿qué está haciendo? Está fortificando el rigor y la honestidad de la ciencia, porque entonces ya el científico no tiene esos incentivos para hacer las cosas mal, al contrario, tiene los incentivos para hacer las cosas bien. Para decir, vale, pues voy a hacer las cosas con cuidado, voy a diseñar con cuidado, etcétera, etcétera. Y ojo, insisto, es que incluso aunque lo hagas todo bien, puede venir otro científico y decirte, oye, tu estudio está de puta madre, pero yo, esta interpretación que tú haces, pues no la comparto, yo haría esta otra. Y a lo mejor tiene razón el otro. Claro. Es que es lo que la gente creo que muchas veces le desespera, que tenemos la idea, aquí en España, por ejemplo, pasó una cosa al principio, que es que al principio, pues, con las máscaras y la eficacia de las mascarillas, pues se hicieron afirmaciones, luego se afirmó otra cosa y tal, y la gente decía, es que esto no es científico ni es nada. Digo, no, lo más científico que hay es ir cambiando de opinión conforme la evidencia va indicando. Luego le podemos hacer las críticas a la gestión del tema que se quieran hacer. Yo no me estoy metiendo en esta movida política. Claro. Estoy diciendo que el hecho de que un investigador diga, oiga, pues yo creo que las mascarillas son eficaces, y luego, a la luz de nueva evidencia, diga, pues no, mira, parece que no eran eficaces, no es una crítica de su validez como científico. Es que en la vida es así. Es que la vida es así. Luego ya entramos en, pues eso, en otro... O sea, cuando se hace mala ciencia, tenemos, como en cualquier conducta humana, por otro lado, que mirar los incentivos de científicos. Los científicos están incentivados. Vosotros pensáis que, por ejemplo, al ritmo de publicación que se exige hoy día, Stephen Hawking, Richard Feynman, Einstein, no se habían comido un colín. Porque, claro, Einstein en realidad, para lo que se exige hoy día de un académico, publicó 4 mierdas. Claro, publicó 4 mierdas trascendentales.
Claro, Pero en volumen, Einstein no estaba sacándote 4 papers al año. claro. Ni 4 papers a la década. Porque no era así, porque el sistema era otro, los incentivos eran otros. Hoy día, pues las revistas además influyen porque las revistas aceptan lo que aceptan. Y si tú quieres ser publicado, pues también tienes o bien que pagar, lo cual es una perversión, o tienes que publicar lo que la revista quiere. O sea, que tú tienes que presentar los resultados de una forma que la revista diga, hostia, al final se convierte en el Hora. El Hora es una revista del corazón de aquí, de prensa amarilla de aquí de España, ¿vale? Se convierte en, voy a ver si puedo sacar, claro, por esos campos como la psicología social, la crisis de replicación lo ha machacado. ¿Por qué? Porque son campos, son áreas de la psicología que son muy propensas a los titulares muy llamativos. No, Sí. pues, hemos encontrado el secreto de la autoridad y es posar así como si fuera Superman, lo de las power poses estas famosas de mierda que te subía la testosterona y no sé qué gilipollas. Pues claro, eso la prensa lo ve y se flipa, se vuelven locos y entonces pues te llueven los dineros. La psicología positiva es una máquina de hacer pasta. La psicología positiva es una máquina de hacer pasta, no tiene una puta mierda de validez. Pero una máquina de hacer pasta. ¿Por qué? Porque además esto ocurre en un contexto con las ideologías y la psicología positiva pues está muy sintonizada con la ideología neoliberal, el capitalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, yo no digo con esto que no tengamos que creernos nada de lo que dicen los científicos. Yo en todo caso diría que no nos tenemos que creer nada de lo que dicen los periodistas. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo con Lo que eso. sí es cierto es que tenemos que ser cautos. Y tenemos que suspender el juicio porque además la ciencia es un proceso acumulativo. Quiero decir, es lo que decía antes, yo saco un estudio mañana súper rompedor, con un descubrimiento absolutamente innovador acerca de algún aspecto de la conducta humana. Y eso, hasta que no haya habido más estudios, más réplicas, eso está ahí como una posibilidad. Claro, hoy día, ¿por qué la teoría de la evolución no tiene duda alguna? Pues porque la teoría de la evolución ya ha acumulado, y ojo, que a la teoría de la evolución se le hacen matices y o sea, ya no se sigue la teoría de la evolución como la planteó Charles Darwin en el siglo XIX. La idea central de la teoría de la evolución sí ha recibido suficiente apoyo como para decir, bueno, pues esto podemos decir con confianza que esto es así. Claro. Los principios del aprendizaje en los que se basa el conductismo también. Es decir, nadie en su sano juicio discute hoy día lo que es el condicionamiento clásico, lo que es el condicionamiento operante, este tipo de cosas. Nadie lo discute. Claro. En su sano juicio, luego ya Internet. Pero, o la teoría de prospectos de Kahneman. La teoría de Kahneman, hace poco salió una revisión en Nature que decía, pues ahora mismo la teoría de prospectos de Kahneman tiene una cantidad de evidencia a su favor que la pone al nivel de la teoría de evolución. Pues ya está. Fantástico. Wow. Pero claro, ¿por qué? Porque estamos hablando de un tío que se pegó décadas, él y mucha gente más, trabajando con sus ideas. Eso quiere decir, Ramón, que es poco probable o digamos, pocos campos en donde podríamos decir esto es cierto porque lo dice la ciencia, porque además se usa mucho esa frase, ¿no? Esto lo dice la ciencia, ¿no? Es como... Es que a mí cuando alguien dice la psicología dice, todo lo que viene a continuación es mentira. Es mentira. O sea, mentirón. Toda la divulgación en TikTok es mentira. Es otro de los motivos por los que yo ya no entro en redes, porque yo veo cada cosa que yo me pongo ya, o sea, no necesito, yo ya estoy muy cansado. Entonces, no, cuando la gente dice la psicología dice, automáticamente es mentira porque la psicología no dice nada más allá de 4 cosas que no suelen ser las que se tratan en la divulgación en red. La psicología dice, pues vamos a ver, pues sí, mira, la psicología dice, por ejemplo, que los seres humanos estamos sujetos a los principios del aprendizaje igual que el resto de los organismos. La psicología dice que la emoción tiene unos componentes fisiológicos, tiene unos componentes motores, etcétera. Sí, claro, cosas muy básicas, pero eso no importa a nadie. La gente, ¿qué es lo que quiero ir a hablar? Pues del apego y de las mierdas del apego, de las red flags, como si tuviéramos una asignatura de follología o relacionología, ¿sabes? Que la psicología hubiera determinado cuál es la relación. Que yo escucho muchas cosas y a mí me parecen monjas con título de psicólogo, ¿no? Esa prescripción de una relación tiene que ser así porque si no es tóxica. ¿Quién coño te ha dado vela en este entierro? O sea, de verdad, la psicología no dice nada de eso. Porque la psicología lo que se ha hecho en algunos campos, en la investigación en terapia de pareja, es decir, parece que las parejas que son felices hacen estas cosas. Y que las parejas que acaban rompiendo, pues hacen estas otras. Y eso es lo más cerca que hemos llegado de resolver el tema de las relaciones de pareja. Y si hay estudios científicos muy solventes sobre el amor y sobre las relaciones de pareja y las relaciones familiares, por supuesto que los hay. Pero yo cuando veo a la peña decir, no, la psicología dice que si en no sé cuánto tiempo ya no... Mira, yo apaga el móvil. O sea, vayamos a ese punto porque es emocionante. Perdón, Gustavo, pero es que tenemos que hacer... Espera, mi turno. Mi turno, porque hay un montón de similitudes, Ramón, entre lo que dices y lo que nos pasa a nosotros como educadores caninos. Cosas como en redes sociales, o sea, vemos que se critica
a adiestradores que son conductistas porque el conductismo está obsoleto. Se utiliza esas frases dentro del mundo de la educación canina, ¿vale? Que el conductismo está obsoleto. Hay mala ciencia. Yo recuerdo haber visto una entrevista a una investigadora que ella decía, yo hice este estudio científico porque queremos prohibir el uso de ciertas herramientas. O sea, había una motivación política en la realización del estudio, ¿vale? Que eso ya contamina un poco el objetivo mismo del estudio y o sea, hay malísima ciencia basada en indicadores que son poco fiables, como las mediciones de cortisol para el estrés, cuando el cortisol sube en el juego, sube al despertarse, por ejemplo, que es una medida poco fiable, y genera estas matrices de la ciencia dice que, y hacen unas indicaciones genéricas. A mí me han hablado de que los perros con TDAH tienen la serotonina y la dopamina baja y yo no lo sé. Me pregunto en primer lugar cómo se ha medido y cómo de fiable esa medición y en segundo lugar me pregunto siempre lo que me pasa cuando alguien me habla de estas cosas del sistema nervioso, que es, ¿pero el perro tiene TDAH porque la serotonina y la dopamina están bajas o el perro tiene la serotonina y la dopamina o al revés? Claro. Es causa de baja. Claro. Se mezclan un montón de fenómenos que terminan generando como estas matrices y se sostiene porque ya hace 2 años empezó a hablarse de la teoría del apego con los perros, el test de la situación extraña de Ainsworth asociado a perros. Pero ¿Hay situación extraña de Ainsworth para perros? Sí, exacto, sí, tal cual, se adapta, sí. Se está trasladando. Llega a las mismas conclusiones. No quiero vivir en este planeta ya más. Por favor, que hablemos de eso. Será el punto en que quería llegar. Ahí lo que quiero llegar es qué sostiene, o sea, ¿por qué la gente cree en mierdas? O sea, ¿qué sostiene este tipo de cosas que cuando no va a haber, es como, oye, esto está como, eso, es como comunicación animal, como telepatía, como una serie de cosas que uno dice, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Y por qué hay tanta masa volcándose a este tipo de explicaciones pseudocientíficas disfrazadas de ciencia? ¿Sí? Hay... Hombre, el tema de por qué la gente cree en estas cosas es bien complicado. Por ejemplo, Scott Lilienfeld tiene un artículo muy chulo de por qué los psicólogos rechazan, hay psicólogos que rechazan el trabajo clínico basado en evidencia. Y eso puede ser un buen punto de partida, ¿no? Yo creo que lo mismo que pasa con los psicólogos puede pasar con el mundo de los adiestradores caninos, ¿vale? Claro. Y me gustaría, si os parece, que me dejéis un segundo para elaborar un poco más. A ver, en primer lugar, yo voy a partir de la base de que todo adiestrador canino, psicólogo, etcétera, que cree en estas cosas, tiene una creencia honesta. O sea, realmente yo creo que son personas que tienen en mente el bienestar del perro en este caso y que genuinamente creen que lo que están haciendo es lo mejor para el paciente o para el animalito. Entonces, ¿por qué a la gente le cuesta mucho aceptar la evidencia y tal? Pues en primer lugar porque la gente muchas veces no entiende, y esto es literal, ¿en qué consisten las terapias basadas en la evidencia? Por ejemplo, mucha gente tiene la idea de que las terapias basadas en la evidencia son terapias deshumanizantes, son terapias que no tienen en cuenta la subjetividad de la persona y un montón de cosas que son mentiras, ¿vale? En segundo lugar, las personas no vienen al mundo de un vacío, las personas tienen ideas preconcebidas acerca de la conducta. Entonces, claro, muchas veces es que la persona sigue creyendo cuando pasa por la carrera lo mismo que creía antes de pasar por la carrera. Además, cada vez es más complicado seguir la evidencia. ¿Por qué? Pues porque los estudios son cada vez más sofisticados. La investigación en psicología o en otros ámbitos cada vez utiliza herramientas más sofisticadas y cada vez cuesta más estar al día. Es que es un trabajo, es un trabajazo. Asimismo, muchas veces se da realismo ingenuo. El realismo ingenuo es este sesgo por el cual tú crees que lo que ves es todo lo que hay. Entonces, por ejemplo, esto es muy doloroso de reconocer por un psicólogo. Si tú tienes un paciente y este paciente viene a terapia y este paciente mejora, no necesariamente tiene que ser por la terapia. Claro. Y eso es lo que llamamos realismo ingenuo. La idea de que yo percibo perfectamente la realidad como es y lo que yo percibo es la totalidad de lo que hay. Con lo cual, si esta persona me trae un perro y este perro tiene un problema y el perro deja de tener este problema, necesariamente es por mi intervención, pero puede haber habido otros factores. Claro. Que si no tengo un buen diseño de la intervención, no puedo aislar, no puedo conocer. Asimismo, también tenemos problemas de estadísticas. Por ejemplo, aplicar probabilidades de grupo a un individuo y viceversa. O generalizar a los grupos en base de
datos individuales. O sea, cuando tú, por ejemplo, dices la mayoría de personas hacen X, eso lleva implícito que hay personas que no lo hacen. Pero muchas veces cuando tú te encuentras con una persona de este segundo grupo, asumes que su conducta es desviada o que su conducta es problemática porque la mayoría de gente debería hacer no sé qué. ¿Veis lo que os quiero decir? O sea, la estadística es una cosa que funciona para los grupos, no para los individuos. Si yo a ti te digo que tú tienes un 80% de posibilidad de sobrevivir a un cáncer, eso no quiere decir que tú vayas a sobrevivir. Claro. Porque a lo mejor tú estás en ese 20% de gente que no lo supera. Claro. Y así sucesivamente. Claro, además está, por supuesto, el famoso sesgo de confirmación, que es yo me voy a fijar mucho más en aquellas cosas que confirmen lo que yo quiero creer, tanto en cuanto a la eficacia de lo que yo hago, como en cuanto a mis concepciones. Por ejemplo, hay gente que te dice, y no se les cae la puta cara de vergüenza, por ignorancia, es que yo creo que hay que educar sin premios ni castigos. Eres gilipollas de carrito. ¿Eres gilipollas de carrito? Gilipollas de carrito. Porque si yo a un niño le digo, Antonio, este ejercicio es incorrecto, te has equivocado en esta suma, tienes que rehacer la suma, estoy castigando al niño, porque estoy intentando disminuir la probabilidad de que Antoñito no repase las sumas. Y eso es un castigo. Cualquier cosa que disminuya la probabilidad futura de una conducta es un castigo. Claro. Y si yo a un niño le sonrío cuando hace una tarea bien, estoy reforzando esa conducta. ¿Qué es eso de educar sin recompensa ni castigo? Pero tú eres tonto, ¿que cómo se hace? Eso no se puede hacer, porque no se puede dar aprendizaje sin consecuencia. No se puede. ¿Qué mierda de aprendizaje? Entonces, cuando tenemos este nivel, pues ¿cómo no va a creer la gente en tonterías? Pues claro. Claro, o sea, y luego, pues, que hay muchos mitos culturales. ¿La infancia es la etapa más importante de la vida? Pues no, señora, es una etapa. Y, hombre, pues es mejor tener una buena infancia que una mala infancia, evidentemente. Pero no, lo que pasa en la infancia no te tiene que marcar para siempre porque no tiene ni sentido, de acuerdo a la evidencia, pero es que no tiene ni sentido evolutivo. ¿Cómo habríamos sobrevivido como especie si cualquier mierda que nos pasara de niños ya nos dejase marcados? Pero vosotros habéis visto de dónde venimos. Si hasta hace 4 días lo normal era que a la gente se le murieran los hijos a cholón. O sea, que me estés contando. O que tú fueras un niño y tus padres se murieran porque les daba una enfermedad, un accidente, un depredador, cualquier cosa. Y me estás diciendo que hemos conseguido llegar hasta donde hemos llegado, siendo traumatizables por absolutamente casi cualquier suceso. No gracias por decirlo, Dios santo, ok. Esto, por supuesto, no niega la gravedad de sucesos que algunas personas han tenido que pasar y que, por supuesto, esas personas merecen el apoyo y el cuidado y la ayuda que requieran para poder superar este problema y, por supuesto, se debe hacer todo el esfuerzo porque estas cosas ni sucedan y que si suceden, las personas sean ayudadas. Pero no podemos andar. Es que lo del trauma también es otra cosa que tiene también montones de mitos, ¿no? Es otro punto que quería tocar. No sé si nos va a dar chance, pero... La gente cuando evoca estas cosas, yo me quedo de verdad roto porque es que creo sinceramente que muchas veces también hay una falta de reflexión. Es decir, tú no te has parado a pensar en la implicación de lo que estás afirmando, ¿no? Sobre todo porque luego miran los datos y, por ejemplo, pues ahí tenemos gente como Bonanno que tiene un montón de investigación dedicada precisamente a la resiliencia, a los efectos del trauma, y el trabajo de Bonanno muestra claramente que la resiliencia, la resistencia, el superar el trauma es la norma y no la excepción. Que la gran mayoría de gente, afortunadamente, bendito sea, cuando viven un evento traumático, lo superarán sin secuelas. Lo cual, por supuesto, no le quita importancia al evento. Y lo cual, por supuesto, no quita que haya personas que van a necesitar ayuda para poder superar esa situación. Pero no es como se describe en la psicología popular. Y así, pues, todo. Entonces, claro, lo más que pueden hacer es dar la batalla y tratar de difundir esta información válida, aceptando pues que llegará a quien le llegue y que habrá gente que pasará 1 kilo y que hay gente a la que no se puede salvar. No, yo sé que, de nuevo, tenemos el tiempo súper acotado. He tratado de cubrir Sí, nos todas las quedan preguntas que tenía. 10, 12 minutillos. Sí, pero como para ir más o menos, al menos cubriendo las preguntas principales que tenía para este podcast, y es, ¿qué opinas de la farmacología como método de trabajo o como método o como forma de intervención para los problemas de conducta? Para modificar la conducta o para cualquier otra cosa, la farmacología puede tener un lugar. ¿Qué digo esto? Pues porque, evidentemente, esta otra de estas cosas que cada uno lo entiende como le da la gana, la farmacología es una herramienta que en algunos casos puede facilitar el que la persona esté en disposición de realizar los cambios conductuales que se requieren.
Entonces, ¿puede tener sentido la farmacología? Sí, el hecho objetivo es que hay personas que empiezan tratamiento farmacológico y mejoran. Y supongo que en el caso del adiestramiento canino o de los problemas de conducta de los animales, pues habrá personas que, animales en este caso, que tratándoseles, me he enterado hoy de que también se le da a veces inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, en algunos casos, a animales como pueden ser perros con problemas de conducta. No lo sabía, no lo sabía y además no sabía que eso era una cosa que pasaba. No tenía ni idea, ¿no? Entonces, la cosa es que yo creo que puede ser una herramienta. El problema con los fármacos o con la concepción farmacológica de los problemas de conducta no es el que se pueda valorar el usar un fármaco como parte de un tratamiento, como parte de una intervención, sino que se hagan atribuciones causales que no proceden en absoluto para explicar por qué el fármaco funciona o por qué esta persona está mejorando y que además muchas veces dejan fuera el hecho que también hay muchas personas a las que no les funciona. Entonces, la farmacología, el problema que tiene es que además muchas veces se hacen atribuciones erróneas en plan de, pues si le damos es que he tenido esta mañana discusión un debate en la conferencia en la que he estado, de unas personas que llega y te dice, oye, es que si el niño no puede aprender a escribir bien porque tiene TDAH, pues yo le voy a dar metilfenidato. Y digo, vale, me parece muy bien. Pero el metilfenidato no funciona porque el niño tiene TDAH. El metilfenidato funciona con un niño con TDAH y con un niño sin TDAH. Los médicos llevan metiéndose anfetaminas para estudiar desde que el mundo es mundo. Entonces, claro, cuando tú me dices es porque le pasa algo en el cerebro, yo no sé si le pasa algo en el cerebro, yo no lo sé. Yo lo que sé es que el metilfenidato ayuda con los síntomas no necesariamente demuestra lo que tú estás diciendo. Del mismo modo que un dolor de cabeza que se pasa con ibuprofeno no nos permite decir que tu dolor de cabeza viene por falta de ibuprofeno. Claro, por supuesto. ¿Vale? Claro, pero depende. Hay otras afecciones en las que el fármaco sí puede demostrar eficacia. El mayor problema que tenemos con todas estas cosas es que, para empezar, se han hecho afirmaciones con respecto a los fármacos que no se sostienen porque, por ejemplo, hay un psiquiatra al que yo sigo que hace unas afirmaciones, en mi opinión, bastante mesuradas, que dice, yo no creo que podamos negar que a día de hoy hay antidepresivos que pueden ser eficaces a la hora de ayudar a algunas personas. La cuestión es, lo que no podemos hacer es afirmar, como han afirmado algunos colegas, este es el mecanismo de acción. Porque lo cierto es que el mecanismo de acción de estos fármacos muchas veces no es conocido, porque además muchas veces los fármacos, el proceso que se hace es casi azaroso. Es decir, yo estoy probando el fármaco para otra cosa, resulta que veo que tiene un efecto sobre la conducta, empiezo a probarlo en personas que tienen un cierto problema de conducta, pues ansiedad, depresión, y resulta que hay personas que parece que responden. Pero claro, en muchos casos yo no tengo ni puta idea de por qué está respondiendo esa persona. Y además volvemos a lo mismo. Si yo me tomo un calmante teniendo un E15, probablemente yo podría andar. Claro. Pero eso no quiere decir que la causa de mi problema se esté atacando. Claro. Hoy, pensemos, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo no voy a decir, por ejemplo, que no existe el TDAH, yo no voy a decir que no existe el autismo, porque eso sería una atrocidad. Y si a mí alguien me pregunta, ¿tú crees que puede haber personas que por razones de la configuración de su cerebro tengan una dificultad enorme para desarrollar la conducta de mantener la atención sostenida? Yo no veo ningún problema con eso. Podría darse. Además, que no se haya encontrado hasta ahora, no se haya encontrado hasta ahora de forma concluyente. Especulaciones y estudios que dicen, parece que tenemos. Pero bueno, vale, porque dicen, no, es que hay áreas que son más pequeñas. La fiabilidad de esos estudios está en cuestión desde una revisión de un tal Hariri en 2020 que demostró que la mayor parte de estudios que salen con resonancia magnética no valen para lo que la gente dice que valen. Entonces, podría ser. Yo no tengo ningún problema. Pero es que en ese caso no estaríamos hablando de una causa. Estaríamos hablando de una variable disposicional. Esto es, una variable del organismo que modifica la probabilidad de emitir una conducta. Pero el niño no es inquieto porque su cerebro patatín patatán. Que su cerebro sea patatín y patatán quiere decir que al niño le ha costado más aprender la conducta de sostener la atención. Y en ese caso, ¿el fármaco puede ayudar? Sí, claro, por supuesto que puede. Y si combinamos el fármaco con una intervención conductual y luego desvanecemos el fármaco gradualmente, ¿podríamos conseguir que este niño aprendiese y desarrollara la conducta de sostener la atención? No veo por qué no. Lo que pasa es que la intervención con fármacos no es muchas veces así. La intervención con fármacos es tómate el fármaco y tomas por culo. Y el problema está resuelto. No, el problema no está resuelto porque ese niño no ha aprendido a atender sin el fármaco. Ese niño, es que a lo mejor no va a poder. Mira, no me cuentes historias. El cerebro es plástico. Si el niño entrena suficientemente la conducta de atender,
en su cerebro se producirán los cambios necesarios para reflejar ese aprendizaje. Entonces, seamos un poquito serios. Ahora, ¿pueden ser de utilidad los fármacos? Sí, claro que pueden ser de utilidad en algunos casos, evidentemente. Claro. No sería lógico decir que los fármacos no valen para absolutamente nada. Porque cuando la gente dice la depresión es un trastorno de la química del cerebro, mira, eso no está probado. No solo no está probado, sino que no parece que se vaya a probar en ningún momento. Ahora, ¿hay gente que mejora tomando antidepresivo? Claro que sí, y leyendo la Biblia. También. Claro. No, y objetivamente hablando, es así. Y el otro día, María Jesús Frosan, en un vídeo con Engrama, decía, ninguna lista de conducta serio va a decir que nunca nadie se ha mejorado yendo a un psicoanalista. Porque nadie va a decir que el psicoanálisis no funciona. Lo que no funcionan son las tonterías de explicaciones que el psicoanalista te va a dar de por qué la persona ha cambiado. Ahora, que hay personas que han ido a hacer constelaciones familiares y han mejorado, eso es un hecho. O sea, ahí no hay discusión posible. Ahora, ¿por qué han mejorado esas personas? ¿Hasta qué punto han mejorado? ¿Hasta qué punto las mejoras se mantienen? Eso ya harina a otro costal. Ahora, ¿la gente mejora haciendo eso? Claro que sí, y pintando acuarelas, y haciendo deporte, y un montón de cosas. Claro. Y por eso surgen la arteterapia. Bueno, pero hay artistas que están amargados. O sea, quiero decir, si el arte fuera terapéutico, los artistas serían un colectivo súper feliz. Si el deporte fuera un súper terapéutico, todos los deportistas serían súper felices. Pues no es así. No es así. El deporte o el arte o un hobby o la música son actividades que pueden ser actividades que pongan en contacto a la persona con una serie de reforzadores y, por tanto, pueden contribuir al bienestar de la persona. Ahora, terapéutica en sí misma. Eso no tiene pie ni cabeza. Está buenísimo. Yo creo que hay un montón de cosas extrapolables aquí también al mundo de la educación canina, igual, justamente sobre actividades, ¿no? Muchas veces la solución que se presenta para resolver problemas de conducta es pon el perro a olfatear o haz más ejercicio físico con el perro. Y es como ya, esto puede ayudar, pero no es la solución del problema, ¿no? Como no es que tú pones claro, es que la solución del problema se encontrará analizando la conducta, descomponiéndola en sus antecedentes que la desencadenan, porque hay una relación entre cuando ocurre esto, yo hago esto, y los consecuentes que mantienen la conducta. Cuando ocurre este estímulo, cuando aparece este estímulo, yo hago esto y a continuación, pasa esto otro, que es lo que mantiene la conducta. Claro, es que además esta discusión que tuve esta mañana venía a cuento de que yo presenté una intervención del año 59, ya 59, o sea, 65 putos años ya de la intervención, donde un muchacho diagnosticado de trastorno, déficit de atención, hiperactividad, no sé qué, y sus muertos pisados, se le moldeó gradualmente la conducta de mantener la atención, gradualmente, hasta que el chaval era capaz de pasar intervalos significativos de tiempo concentrado en la tarea que estaba haciendo. Que a lo mejor con un fármaco el chico lo habría hecho más rápido. No lo sé, quizás sí, no lo sé. Pero la intervención conductual funcionó indudablemente y esto no lo tenemos presente. Y de hecho, en los artículos que esta mañana revisaba y estos días revisaba para la charla, una constante es que el análisis funcional puede reducir muchísimo la necesidad de hacer intervenciones farmacológicas con los animales, puede reducir muchísimo la necesidad de realizar otro tipo de intervenciones con los animales y, además, en los casos en los que la conducta problema interfiere con la medicación para otros temas, también puede ser de utilidad. ¿Por qué no estamos usando una herramienta que no tiene, en principio, efectos secundarios, que no tiene, en principio, por qué causar ningún mal, ni ningún daño, ni ningún malestar al animal? Pues porque es trabajo y porque hacer un análisis funcional requiere una etapa de observación muy compleja y requiere una etapa de observación muy rigurosa y luego hay que formular la hipótesis, hay que poner la prueba y hay que reclutar a todo el mundo, por ejemplo, en el contexto de un animal de compañía, una mascota, pues tienes que asegurarte que todo el mundo está siguiendo los pasos de la intervención adecuadamente y dar una pastilla, pues es muchísimo menos esfuerzo, muchísimo menos coste y para según quién, pues muchísimo más rentable. Claro, también. Bueno, Ramón, la verdad es que esto ha sido demasiado interesante. Obviamente podría estar 3 horas más, pero no queremos quitarte tanto de tu tiempo. Y de verdad que ha sido para nosotros, o sea, uno de los grandes logros de nuestro podcast, tenerte acá. Muchísimas gracias por haberte tomado un placer. espacio. Está buenísimo. Esperamos que ojalá podamos coordinar una segunda parte de esto para seguir a vuestra disposición. Muchísimas gracias, súper amable, ha sido fantástico, de verdad. Y bueno, nada, gracias a todos los que han llegado hasta acá. Entonces, bueno, estamos acá, nos vamos a esperar un ratito. Y bueno, gracias por habernos regalado este espacio. Muchísimas gracias, Ramón, que estés muy bien. Cuidado mucho. Luego. Hasta luego, gracias. Ni te pregunto qué tenemos, porque... No, o sea, ya el cerebro derretido,
Bueno, esto es como haber escuchado otro podcast de Ramón, que siempre cada vez que escucho algo nuevo me explota la cabeza, pero aquí obviamente hubo como varios mindfucks, ¿no? Eh, pero bueno, nada, espero a todos que les haya gustado este episodio, me imagino que sí, porque estuvo maravilloso, así que bueno, si les gustó, denle like al episodio en YouTube, compártanlo, publiquenlo, denle ahí las estrellitas si nos están escuchando en Spotify. Gracias por haber llegado hasta acá a todos y nos vemos en un próximo episodio. Que estén súper, súper bien, chiquillos, como siempre. Cuídense. Chao, See you chao. later.